Seguimos con el programa y seguimos en el entorno digital. De Bolonia nos vamos a Sevilla en este taller internacional con la comunicación de la doctora Ana Mancera Rueda, que ha trabajado codo a codo con la doctora Ana Pano y es profesora titular del Departamento de Español de la Universidad de Sevilla. Ha publicado 6 monografías y 30 artículos y capítulos sobre el estudio del español coloquial y la relación entre lenguaje oral y escrito, tanto en el lenguaje literario como en los medios de comunicación, que nos interesa ahora. Y en la actualidad forma parte del grupo IDEA, dedicado a la investigación en humanidades digitales y español de las Américas, un área que ha desarrollado su investigación, que se enfoca en el discurso en línea, especialmente la interacción en redes sociales y en periódicos digitales. Lo vemos en su comunicación de hoy, donde nos hablará del género tweet y el humor interactivo. Tiene la palabra, Ana. Muchas gracias, Ángela. ¿Se ve bien la presentación? Muy bien. Vale, Sí, estupendo. tienes que cargarla, ¿no? Tendrías que ampliar. Presentación. Sí, sí. Ya, ¿no? Perfecto. ¿Se ve, no? Sí. Vale. Bueno, antes de comenzar quiero hacer una advertencia y es que voy a hablarles de algo de lo que seguro están cansados de oír hablar, que es el coronavirus. Pero además, como parece que ya estamos más tranquilos con el coronavirus, para que no bajen la guardia, he traído aquí toda una batería de enfermedades que pueden afectarnos también, como la gripe común, la fiebre amarilla, el ébola, el Zika, el virus del antrax, el cólera o la lepra. Pero bueno, empecemos con el coronavirus. En febrero de 2020, a raíz del surgimiento de los primeros casos de coronavirus en Europa, un internauta español decidió crear en Twitter este perfil que tienen aquí, con un fin lúdico, claro está. En pocas semanas, el perfil paródico del coronavirus alcanzó los 650.000 seguidores, una cifra muy elevada, equiparable a la de los internautas que reciben los mensajes de la cuenta del Ministerio de Sanidad, por ejemplo. Sin embargo, actualmente el perfil del coronavirus tiene más de 900.000 seguidores. De hecho, seguro que alguno de ustedes sigue también este perfil, ¿no? Bueno, pues a raíz del éxito del coronavirus, otros muchos virus y enfermedades han optado también por lo que podríamos llamar infectar a la red social Twitter. Esta pequeña investigación, sin grandes pretensiones, que voy a presentarles hoy, se centra en el análisis de las interacciones humorísticas que se producen entre los creadores de estos 20 perfiles paródicos de virus, enfermedades que tienen aquí en esta tabla y sus seguidores en Twitter. En total he analizado 592 tweets, pero para conocer cómo se manifiesta en ellos el humor interactivo no he ido examinando cada tweet de manera aislada, sino que todos ellos forman parte de secuencias. En total he seleccionado 100 secuencias que podríamos llamar, digamos, conversacionales, ¿no? Ahora, más adelante, veremos en qué medida, ¿no?, se asemejan a la conversación. En el seno de tales secuencias he identificado 122 tweets que actúan, digamos, como intervenciones iniciativas por parte de los creadores de estos 20 perfiles paródicos y 470 intervenciones reactivas formuladas por sus seguidores. Según Jan Chovanec y Billy Chacona, las distintas manifestaciones del humor verbal están relacionadas con 3 aspectos fundamentales, como son, por ejemplo, la configuración de las secuencias humorísticas, el género concreto en el que el humor se verbaliza, la coparticipación de los actores implicados en la interacción, entre otros aspectos. A continuación voy a hablar muy brevemente, para no pasarme del tiempo establecido, voy a hablar de cada uno de estos elementos. En primer lugar, hablaré de las secuencias humorísticas. Como han puesto de manifiesto, por ejemplo, Leonor Ruiz Gurillo, entre otros autores, el término secuencia humorística procede del análisis conversacional.
Salvatore Attardo define la secuencia humorística como una unidad estructural y temática que posee o bien un gancho o bien un remate. Un gancho es un enunciado de carácter humorístico que se encuentra integrado en la estructura del texto. En cambio, hablamos de remate si el enunciado humorístico es el último enunciado del discurso. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que tienen aquí podemos identificar dos secuencias humorísticas. El primer mensaje publicado desde este perfil, desde el perfil de Paracetamol, constituye un tipo de comunicación non bona fide, ya que miente, podríamos decir que miente en la descripción del contenido de la fotografía, identificándola como un desnudo. Para Viktor Raskin, el humor es siempre una comunicación non bona fide, puesto que al oyente se le obliga a realizar una serie de pautas interpretativas concretas que divergen de las que se realizarían en situaciones serias. Además, según la teoría semántica del humor basada en guiones desarrollada por este autor, para poder calificar un texto como humorístico es preciso que éste se base en la oposición de dos guiones semánticos distintos. De acuerdo con Raskin, el guión es una estructura cognitiva que representa el conocimiento que el hablante posee sobre determinados aspectos del mundo, ¿no? En este caso, como vemos aquí, el anglicismo NUTS funciona como un activador de cambio de guión, porque este término permite que en la mente del lector del tuit se establezca una interrelación entre, por una parte, una práctica habitual de los influentes que consiste en mostrarse desnudos en las redes sociales para captar seguidores, y por otro lado, pues la ficción discursiva que lleva al paracetamol a mostrar una serie de pastillas, digamos, desnudas, es decir, extraídas de su envoltorio, ¿no? Este tuit da lugar a dos secuencias humorísticas, como vemos aquí, esta por una parte y esta otra. Sin embargo, creo que en la comunicación digital no hay que confundir los conceptos de secuencialidad y linealidad. Así, las interacciones en Twitter podrían calificarse como polilógicas, ya que en ellas intervienen múltiples voces diferentes, y el hecho de que los mensajes se muestren en esta interfaz uno debajo de otro, como vemos aquí, pues no implica que exista linealidad entre ellos, ¿no? De hecho, el mensaje este que tienen aquí de SARS 2003 no supone una respuesta al mensaje anterior de paracetamol tengo más, sino al primero de los mensajes de la secuencia, ¿no? Además, tampoco tiene por qué existir una vinculación cronológica entre los tweets. Por ejemplo, el primer mensaje fue publicado el 5 de marzo de 2020 y la respuesta a este tweet pues, no se produce hasta el 13 por parte de esa respuesta por parte de SARS 2003 no se produce hasta el 13 de marzo. Por otra parte, el hecho de que la extensión de un tuit no suela exceder, bueno, en este caso no puede exceder de los 280 caracteres, esto repercute en la estructura de las secuencias humorísticas. Por ejemplo, aquí podemos apreciar cómo lo que podríamos llamar una intervención iniciativa por parte de coronavirus se ha segmentado en distintos tweets, ¿no? Esto da lugar, a su vez, a diversas secuencias humorísticas que surgen en función de la respuesta de los internautas a cada uno de esos tweets publicados por el coronavirus. Por tanto, como podemos observar, las interacciones en Twitter pueden adquirir una estructura que podríamos llamar ramificada, ¿no? De manera que una sola intervención iniciativa puede estar conformada por varios tweets donde cada uno de ellos puede funcionar a modo de gancho, y cada tweet es capaz de dar lugar a diversas secuencias humorísticas. Bueno, a continuación voy a hablar de los condicionantes del género. Como ya hemos observado en los intercambios en Twitter, no tiene por qué existir coincidencia entre las coordenadas temporales de los distintos enunciadores, por eso podemos hablar de comunicación asíncrona.
Tampoco tiene por qué existir coincidencia, claro está, entre las coordenadas espaciales en las que los internautas se sitúan, lo que hace que en estas manifestaciones del humor podamos encontrar pues, frecuentes muestras de variación diatópica. Por ejemplo, en esta secuencia, pues aquí en la intervención iniciativa de glóbulos blancos se hace uso de la figura retórica de la prosopopeya, ¿no? La de atribuir acciones propias de seres humanos a seres inanimados, ¿no? Esta figura retórica se encuentra ampliamente representada en el corpus que he analizado, lógicamente porque este se basa en la naturaleza de esos perfiles en los que los virus y las enfermedades adoptan las identidades, digamos que se comportan como seres humanos. Determinadas figuras retóricas pueden funcionar como indicadores humorísticos, es decir, como elementos que se convierten en humorísticos en un momento dado, ¿no? De hecho, en los siguientes mensajes de esta secuencia, los internautas demuestran que han captado, ¿no? El modo humorístico, que es lo que desencadena la risa, ¿no? Y desarrollan un humor continuado basado a su vez en esa figura retórica, en la prosopopeya. De acuerdo con Salvatore Attardo, el humor continuado tiene lugar cuando el humor se prolonga a lo largo de 3 o más intervenciones. En este caso, la secuencia concluye con un remate, ya que constituye el enunciado final del discurso, ¿no? Un remate en el que se califica al cáncer de hombre homosexual, ¿no? Y es que, según el diccionario de la Real Academia, este es el significado de joto, ¿no? Que es un término despectivo de carácter coloquial utilizado con frecuencia tanto en México como en Honduras. También el símil es una figura retórica que se utiliza mucho en el corpus que he analizado y puede emplearse, como explica Carmen Marimón, con fines humorísticos para la manifestación de una exageración o de una circunstancia inverosímil, como la que equipara en este caso los efectos de la gripe con las interacciones amorosas, ¿no? Por ejemplo, en las intervenciones reactivas de los internautas que vemos aquí podemos apreciar cómo estos han captado el sentido del indicador humorístico que constituye esa figura retórica y a su vez ellos mismos recurren también al humor dando lugar a manifestaciones de humor continuado, ¿no? Y es que estas intervenciones reactivas suponen una prolongación de esa contraposición entre el guión semántico correspondiente a las relaciones sentimentales y el que remite a las enfermedades. De ahí esa presencia de isotopías vinculadas con el ámbito de las relaciones amorosas, como poliamoroso, sola, lígate, gonorrea, joder, la alusión a Grindr, ¿no? También la secuencia concluye con un remate fundamentado en la dilogía del verbo coger, ¿no? Que en este contexto remite a esa acción de contraer una enfermedad. Tenemos ahí el marco de la enfermedad contrapuesto al de realizar el acto sexual, ¿no? Además, el emoji que encontramos al final del tuit pues funciona como una guía para lograr una intervención, para ayudar en esa interpretación humorística, aunque en este caso los emojis pues, se comportan como marcas del humor, y es que según el modelo pragmático desarrollado por el grupo Griales, las marcas del humor se caracterizan por su valor procedimental, ya que ayudan a identificar al humor aunque no contienen humor en sí mismas. Precisamente, como ya advierte Catherine Koenig, el emoji que vemos en esta ocasión, en ese tuit, es el más relacionado con las funciones de la risa en la conversación cara a cara, ¿no? Además, como explica Francisco Just, los emojis son portadores de contenidos no proposicionales que nos ayudan a interpretar las emociones que un internauta desea transmitir. Por otra parte, las manifestaciones del humor en el género discursivo que conforman los tweets están condicionadas por las características específicas del medio digital, es decir, la interactividad, la hipertextualidad, la multimedialidad. Por ejemplo, determinados dispositivos propios de Twitter cumplen, podríamos decir, una función dialógica, como esa inserción del arroba seguida por el nombre del perfil de un usuario, ¿no?
Además, también una muestra de esa función apelativa que cumple el dispositivo de @usuario la encontramos también en este otro tuit en el que Gripe Aviar inserta en su mensaje la dirección de otros perfiles, ¿no? Y esto creo que podría interpretarse como una interpelación hacia ellos para invitar a los usuarios de estos perfiles en concreto a responder a su tuit, ¿no? Por otra parte, otra de las características del género tweet es la presencia de hashtags. Estas etiquetas desempeñan una función discursiva ya que facilitan el seguimiento de los distintos mensajes sobre un mismo tema. Incluso hay etiquetas que pueden comportarse como indicadores humorísticos, puesto que su presencia resulta un indicio de la comicidad del tuit, ¿no? Por ejemplo, esto le ocurre al Viral Word, que promueve la alianza de los perfiles paródicos de las enfermedades con presencia en Twitter, ¿no? La alianza para luchar contra el ser humano. Por eso desde este tuit dedicado a la hipocondría se hace uso de este hashtag, creo también con una función apelativa para dirigirse también a estas otras cuentas paródicas. Además, el empleo de una etiqueta popularizada hasta convertirse en trending topic puede amplificar el efecto de un tuit de carácter humorístico, y es que el uso de esta etiqueta es capaz de otorgar mayor difusión a un mensaje. Esto sucede, por ejemplo, con el hashtag coronavirus España o COVID-19, etiquetas que alcanzaron una gran popularidad en Twitter durante la pandemia. Además, entre las características del género discursivo que constituye el tweet se encuentra la hipertextualidad y la multimodalidad. Por ejemplo, en estos mensajes suele incluirse junto al texto enlaces hipertextuales que permiten el acceso a una noticia, como vemos aquí. Pero no solamente esto, además el carácter multimodal del que puede estar dotado un tuit pues incide también en cómo se manifiesta el humor en este género discursivo. Así ya hemos visto cómo, de acuerdo con la teoría semántica del humor basada en guiones de Víctor Raskin, en los textos humorísticos suele producirse la contraposición de dos guiones semánticos distintos. Sin embargo, en el caso de los tuits multimodales, los guiones conviven en un mismo espacio discursivo. Por ejemplo, en el texto de este tuit que tienen ahí, pues ese texto digamos que evoca el guión de los mensajes publicados habitualmente en Twitter desde perfiles institucionales para mostrar el seguimiento de la crisis sanitaria por parte de un líder político, pero el texto contrasta con la imagen que lo acompaña, ¿no? Digamos que es un fotomontaje que alude a esa supuesta capacidad de predecir el futuro que tienen los Simpsons. Por último, y también brevemente para ajustarme al tiempo, voy a hablar de la coparticipación de los actores implicados en la interacción. Como ya hemos observado, los intercambios en Twitter están dotados fundamentalmente de un tenor interpersonal, ya que su fin último en este caso es, digamos, el de conversar. Además, su carácter interactivo, facilitado por la inmediatez con la que puede llevarse a cabo la retroalimentación del discurso digital, ya digo, ese carácter interactivo de los tweets hace que el humor tenga que ser negociado con otros internautas, ¿no? Por tanto, el género que conforma los tweets puede dar lugar a lo que Rhoda Marcy califica como humor conversacional, un tipo de humor que se va desarrollando gracias a la colaboración entre los distintos participantes en la interacción. Por ejemplo, de los 470 tweets que he analizado como intervenciones reactivas publicadas por los seguidores de los perfiles paródicos, de esos 379 tweets, es decir, el 80,6%, contiene enunciados con los que se prolonga el humor presente en el perfil paródico, como vemos aquí. Estos intercambios constituyen muestras de lo que Helga Cawthorne denomina ficcionalización conjunta, ¿no? Algo que consiste en la creación de escenarios irreales entre dos o más interlocutores en un ámbito informal y con un propósito lúdico. Y esto es lo que podemos apreciar fundamentalmente en estos perfiles en los que un virus o una enfermedad toman la palabra y se comportan como seres humanos. Por otra parte, el 6,17% de las intervenciones reactivas del corpus que he analizado contiene
un cumplido. Y esto constituye, creo yo, una prueba de que los internautas conocen y aprecian el humor formulado por estos perfiles paródicos, ¿no? Como vemos aquí. Además, otra manera de mostrar ese reconocimiento que he identificado, otra forma que he identificado es mediante el uso de onomatopeyas que representan la risa o de emojis que simbolizan el logro alcanzado. No obstante, en el corpus que he analizado he podido encontrar también intervenciones reactivas cuyos contenidos no guardan ningún tipo de relación con los contenidos humorísticos de las intervenciones iniciativas, aunque es verdad que este tipo de mensajes tienen muy poca representatividad, en concreto solamente el 1,7% de los tweets. Quizás con ello se pretenda aprovechar la alta difusión que tienen este tipo de mensajes de carácter paródico para conferir una mayor publicidad a un mensaje. Por ejemplo, este internauta que tiene aquí, Manuel Morales, se sirve de esta estrategia para promocionar su negocio, ¿no? Entonces, aunque ya digo, la representatividad de este tipo de tweets es muy, muy escasa. Por otra parte, en algunos casos los internautas responden al mensaje paródico del autor de un perfil describiendo su situación personal, pero sin hacer uso del humor. Por tanto, este tipo de intervenciones reactivas podríamos calificarlas, yo las llamo como muestras de egotismo carente de humor. No sé, no se me ha ocurrido otro nombre mejor, ¿no? Quizás podría. Pero bueno, como vemos aquí, a raíz del texto de Hipocondria sobre el confinamiento, Ambulancia comenta sus actividades domésticas, pero desde la perspectiva del locutor, es decir, desde el sujeto parodiante y no desde el enunciador u objeto parodiado, y no hay rastro de humor por ningún lado. Por último, ya estoy acabando, entre los tipos de intervenciones reactivas que he localizado se encuentran también casos de lo que Nancy Bell denomina humor fallido. En ellos se produce un rechazo del humor manifestado en la intervención iniciativa. Por ejemplo, a este tuit del coronavirus que teníamos antes, pues un internauta reacciona, pero criticando al sujeto parodiante, ¿no? Vean, en esta intervención reactiva el internauta rechaza el humor del mensaje del coronavirus sin que en su respuesta haya presencia de remate humorístico, ¿no? Bueno, como ha puesto de manifiesto Belén Alvarado, la mayoría de las estrategias conversacionales que se utilizan en los casos de humor y de humor fallido están directamente relacionadas con la cortesía, con la imagen de los interlocutores. La cortesía, como sabemos, constituye una estrategia conversacional a la que se recurre habitualmente tanto para mantener una buena relación con otros individuos como para evitar el surgimiento de conflictos. En cambio, en concreto en este mensaje, pues se está atacando a la imagen del creador del perfil del coronavirus, implícitamente también a la de la editorial que publica el libro, ya que el mensaje se dirige también, como ven aquí, a ARPA Editores, ¿no? Se los califica de progresía, ¿no? Un sustantivo que en este contexto cobra lógicamente un valor despectivo. Bueno, en este gráfico que tienen aquí he representado de el cómputo que he ido explicándoles, ¿no? Como pueden ver, las intervenciones reactivas que suponen una prolongación del humor manifestado por los creadores de este tipo de perfiles paródicos son las más recurrentes. Y esto demuestra que nos encontramos fundamentalmente ante un tipo de humor interactivo de carácter, podríamos decir, conversacional, que va desarrollándose intervención a intervención gracias a la colaboración de los participantes en las interacciones polilógicas que tienen lugar en Twitter. Y es que en los distintos trabajos que he realizado junto a Ana Pano hemos tratado de demostrar cómo esta red social favorece esa ecología conversacional propiciada por la interacción pública de voces. Por eso la mayor parte de los intercambios que he analizado aquí constituyen manifestaciones de lo que Rhoda Martin califica como humor conversacional, es decir, también de carácter espontáneo en el que los significados humorísticos van negociándose paso a paso de acuerdo con el contexto. Además, la interactividad que caracteriza al género discursivo que constituyen los tweets propicia el que en las secuencias analizadas resulte frecuente que los contenidos humorísticos se prolonguen a lo largo de 3 o a lo largo de más intervenciones, dando lugar a lo que Salvatore Attardo denomina humor continuado, ¿no?
es lo que predomina en este tipo de mensajes. Bueno, no me extiendo más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana. Has seguido e ilustrado perfectamente los ejes en los que se basa nuestra investigación sobre humor interactivo en el proyecto Humor Action. ¿Y hay algún comentario? No tenemos mucho tiempo. Te dan la enhorabuena. Por esta comunicación tan interesante. He de confesar que sigo a Hay coronavirus, fans ¿no? de la página. Te pregunta José Joaquín si puedes pasar la cuenta inicial de la COVID. Sí. ¿Pero a qué se refiere? ¿A la pantalla? José Joaquín. ¿A qué te refieres? Hola Ana, enhorabuena. Gracias. No, me refiero al principio has empezado tu comunicación poniendo una cuenta que hablabas de la COVID, en la que y había un tuit y no me ha dado tiempo a copiarla. Esta es la biografía, que es la presentación que hace, ¿no? el perfil del coronavirus, ¿no? Sí, no, es que no tiene iba a leerla, pero no quería extenderme. Pues yo leyéndola y riéndome y pensando todo el aprovechamiento que le puedo dar yo a ese tuit, a esa presentación, se me ha pasado la cuenta para pedírtela. Nada, eso era solamente eso. Gracias. Vale, es muy divertido, sí.